Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la Iglesia. Bienvenidos. ¿Qué te preguntas a ti mismo? ¿Qué te causa curiosidad? ¿O qué te podría maravillar? Cuando hacemos estas preguntas nos vamos hacia la profundidad de la existencia incluso de nosotros mismos, y entonces salen preguntas como, por ejemplo, la razón de ser de nuestra existencia. ¿Cuáles son los enigmas que tiene el universo? ¿Tenemos un propósito como seres humanos? ¿Tenemos un propósito o un plan de manera individual para cada uno de nosotros? ¿Cuál es, por ejemplo, la vida que van a tener nuestros descendientes? ¿Cómo van a estar nuestros hijos en los siguientes años? ¿Cómo van a estar las siguientes generaciones? Tal vez te preguntas en si tus hijos tendrán una buena vida o si tus nietos tendrán una buena vida. Nuestra capacidad de asombro y curiosidad puede causar miedo, puede causar alegría y puede crear más preguntas. La semana pasada dijimos que incluso algunas de esas preguntas tal vez nunca tengan respuesta. Tal vez nunca encontremos la respuesta a alguna de esas preguntas. Pero también dijimos que por eso es que para poder dilucidar y para poder tener en cuenta estas preguntas e irles dando respuestas que nos satisfagan, tenemos lo que hemos nosotros llamado un marco de referencia. Este marco de referencia es totalmente individual. Este marco de referencia que tú tienes y que yo tengo tiene que ver, por ejemplo, con tu educación, o tiene que ver con el esquema de valores que te dieron, o tal vez con aquella religión que tus padres te entregaron, tu educación o incluso alguna profesión que tengas en este momento tiene que ver con todo esto. Tu marco de referencia, es decir, cómo interpretas el universo, cómo interpretas el mundo, cómo interpretas la vida, de allí parte tu marco de referencia. Y dijimos, tenemos interrogantes porque nuestro marco de referencia no nos proporciona todas las respuestas. Tendrás un marco de referencia, tendrás tal educación, tendrás tal vez tal pasado, tal historia, estás ubicado en un momento específico, geográfico e histórico. Y todo eso, de lo cual tú interpretas el mundo y la vida, no tienes todas las respuestas. Por eso es que causan interrogantes. Y ya entrando a lo que hoy queremos decir. Los teístas, es decir, las personas que creemos en Dios, tenemos interrogantes, así como también los no teístas las tienen. Es decir, las personas que creemos en Dios o en algunas otras partes del mundo, en dioses o en alguna cosmovisión que tenga que ver con la religión, tenemos muchas preguntas. Pero ¿sabes qué? También las personas que no creen en Dios, que podemos definir como agnósticos o como ateos, a quienes respetamos y que también respetamos sus marcos de referencia, también las tienen. ¿Cómo te lo puedo ilustrar? Mira, los teístas podemos llegar a preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué si tenemos un Dios de amor se permite o en este mundo hay niños que están sufriendo? ¿Por qué en este mundo existen las guerras? ¿Por qué si se supone que todos los cristianos deberíamos de tener la misma cosmovisión? ¿Por qué existen tantos movimientos cristianos que se contradicen unos a otros? Y es más, tal vez por eso tú estás pensando en abandonar la fe, si nos estás viendo, o tal vez ya abandonaste la fe porque tal vez viste que en el cristianismo hay muchas contradicciones e incluso hasta peleas sin sentido. Eso es lo que podemos llegar a preguntarnos quienes creemos en Dios. Pero si tú eres agnóstico, si tal vez te consideras ateo, tal vez también te sigues preguntando otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo es que la selección natural nos da cosas que no se pueden ponderar, como los sentimientos, como la capacidad que tenemos de amarnos unos a otros? ¿Esto realmente es parte del azar? Tal vez te has preguntado.
O tal vez te has preguntado en algo más allá, como si todo esto ha sido por el azar, entonces ¿existe o no existe un propósito? Y entonces, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos en este mundo? Y entonces, viene ahora lo que yo te quiero compartir. El cristianismo tiene la convicción de que Dios envió a alguien a nuestro lado del marco para ser un punto de referencia. Te lo quiero compartir no porque yo tenga la verdad, sino porque he visto, y junto conmigo todos los que nos consideramos seguidores de Jesús, hemos visto que es Jesús, que pensamos y creemos, tenemos la convicción de que Dios envió a nuestro lado del marco. En otras palabras, se hizo un ser humano como nosotros para ser un punto fijo. Porque mientras todo nuestro marco de referencia sigue habiendo preguntas, mientras hay cosas que no podemos imaginar y hay cosas que no podemos tener respuestas, incluso hablando de la misma fe, Jesús es inamovible. Por eso es que la vez pasada dijimos que podíamos tener fijada la mirada en Jesús. Así lo dice el escritor de Hebreos. Él dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. En realidad hay dentro del cristianismo incluso posturas, hay opiniones, y a veces, siendo honestos, si tú nos ves por primera vez, quiero ser honesto contigo, dentro del mismo cristianismo no hay algunos consensos de cosas secundarias, eso sí te lo puedo decir. Pero por eso el escritor de Hebreos nos dice: mira, no importa, fijemos la mirada en Jesús, porque Él es quien inicia, y en otras traducciones dice que Él es el consumador de nuestra fe. Así es que tal vez tú estás en este proceso, en este momento en el que tal vez tú tienes que decirme: mira, mi marco de referencia sí consideraba a Dios. Mi marco de referencia sí consideraba a Jesús. Pero ¿sabes qué? Pasaron cosas. Y la vez pasada incluso lo comentamos. Tal vez tú pudiste ver hipocresía. Tal vez tuviste a un líder fallar. Tal vez tuviste dentro del cristianismo que las cosas que se enseñaban dejaron de tener un cierto match con las cosas que tú ibas practicando, tal vez en tu profesión. Y entonces, hay algunos de los que nos están viendo, tal vez tú tienes este caso y puedes decir: tuve que abandonarlo, tuve que abandonar ese marco de referencia que consideraba a Dios. Y tal vez hay quienes estén en este momento, incluso entre nosotros, decir: estoy pensando en abandonarlo, estoy por darle la vuelta a la perilla de la salida de la fe. E incluso una tercera opción podría ser: ¿sabes qué? Yo ni siquiera he tomado en cuenta la fe. Yo no estoy dentro de algo que tenga que ver con Dios. Esto sucede cuando la experiencia no se alinea ni se suma a la versión de fe con la que se creció. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, y tal vez esto tenemos en común todos los mexicanos, cuando somos niños se nos entrega una religión. Y si creciste tal vez, como en mi caso, en un hogar, de un hogar cristiano que asistía a una iglesia bautista, tal vez también puedes considerar: oye, se me entregó una versión, se me entregó algo que tiene que ver en cierta forma con una religión. Pero cuando las cosas o la experiencia de la vida no se alinea con esa versión de fe, es cuando tiendes a tener que abandonarlo, o a considerar abandonarlo, o al menos a hacer preguntas que tengan que ver con este marco, esto que me han entregado, esta situación de la Biblia y de asistir los domingos y de tener una serie de disciplinas personales. ¿Tiene que ver realmente con mi vida? ¿Tiene que ver con el universo? ¿Tiene que ver con todo lo que yo estoy recibiendo en cuanto a educación y en cuanto a experiencias? Porque mira, una cosa es cierta: cuando eres niño,
o mientras somos niños, todas las religiones son fáciles. Todas las religiones se amoldan a nosotros. Todos los niños creerán. Todos los niños que se les haya entregado ya sea el cristianismo o tal vez el islamismo o alguna otra religión que haya o que exista, en la infancia todo tiene sentido. Pero después creces, después vienen los problemas reales de la vida, después vienen los retos reales de la vida, después vienen esas preguntas intelectuales que tal vez vienen en la preparatoria y en la universidad, y es ese momento cuando la experiencia no siempre se alinea con la versión de fe que nos hayan entregado. Y en este marco en el que ahora podrán ver seguramente ahí en sus pantallas, esta es una ventana, y miren, cada uno de estos paneles te voy a colocar algo que en tu historia o en mi historia dará configuración al marco de referencia. Entonces, mira, en la infancia, tú tuviste una infancia, y a mí me gusta mucho un dicho que dice que infancia es destino. Me gusta porque creo que es verdad. De acuerdo a tus experiencias en la infancia, vas a responder en tu adultez, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, en la infancia, tú tuviste experiencias y eso va delimitando tu marco de referencia. Al mismo tiempo, llegaste a tener una formación académica, pasaste por la primaria y se dilucidaron algunas dudas de la naturaleza, y luego en la secundaria más te enseñaron sobre el átomo, sobre la historia, sobre cuestiones de física y química. Llegaste a la preparatoria y te empezaron a dar, tal vez a todos, no sé si a todos o a algunos ahora en estos modelos que tenemos hoy en día, pero al menos en mi caso sí me dieron cálculo integral y diferencial en la preparatoria, y entonces empiezas a romperte la cabeza, pero tal vez te gusta y tal vez no te gusta, y entonces vas a la universidad y eliges o ser dentista, o ser médico, o ser ingeniero, o ser astronauta. Pero dentro de todo esto empiezas a preguntarte cosas que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con lo que se te está entregando también en cuanto a la preparación académica. Y luego está este otro panel que representa tu experiencia religiosa, tu experiencia en la fe. Entonces allí entra cómo te fue en la iglesia, cómo te fue con las explicaciones que te dieron cuando tú preguntaste, cómo te fue con las personas que tal vez estaban dentro de la iglesia y que tal vez te fue bien o tal vez te fue mal. Ese panel representa tu experiencia con la fe. Y este otro, que parece como que tiene mucho caos y mucho desorden, representa tus errores. ¿Lo has dicho? Lo arruiné. Iba bien mi relación y la arruiné. Tomé malas decisiones. Tal vez empecé a estudiar una profesión y ahora me doy cuenta que a media profesión que necesitaba otra. ¿Sabes qué? Parte de las buenas noticias de todo esto es que algunos de estos errores se pueden arreglar. Yo a los muchachos les he dicho muchas veces, mira, estás a la mitad de tu carrera, mejor que cambies en este momento y no que seas un profesionista que ni siquiera se lleva bien con lo que está haciendo. Pero hay algunos otros errores que no son tan fáciles de arreglar. Es más, algunos ni siquiera tendrán reparación. Pero de todas formas está todo esto configurando tu panel, tu marco de referencia. Y luego está este otro que representa cuando tú estás roto. Cuando de todo esto que ha sucedido, tanto de tu infancia, como de tu formación académica, como de tu experiencia religiosa o en la fe, y como de tus errores y todo esto, es ese momento en el que en tu vida dices, estoy roto. Estoy roto porque ella o él, estoy seguro que eran la persona específica para mí en mi vida. No sé cómo sucedió, pero hoy tengo la vida rota, no lo tengo a él, no lo tengo a ella. Tal vez perdiste algún familiar, tal vez perdiste a alguno de tus hijos, tal vez perdiste a tus padres, tal vez perdiste tu trabajo. Pero puedes decir, estoy roto. Todo esto va configurando tu marco de referencia, va configurando cómo ves e interpretas el mundo. Y este último, no quiero saturar, este último representa ese momento en el que en tu mente y en tu corazón empieza a haber dudas, empieza a haber miedo,
empiezas a saturarte de tantas cosas y entonces también viene la depresión, también viene la ansiedad y entre paréntesis, no está mal estar mal, simplemente a veces necesitamos ayuda. Y todo esto configura nuestro marco de referencia con el cual interpretamos el mundo. Y todo esto porque mira, algunos dirán, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con todo lo que nos vienes diciendo de la fe y de Jesús y de Dios? Bueno, mira, en el siglo I, las personas tenían un marco de referencia. ¿Cuál era el marco de referencia del primer siglo? Repito, todos los marcos de referencia son individuales y diferentes, pero algo que tenían en común en el primer siglo era el marco de referencia que había para ellos en específico. El marco de referencia de las personas que estaban con Jesús en el primer siglo incluía, por ejemplo, que si alguien estaba enfermo, pensaban que era un castigo de Dios. Si tú estabas enfermo, ya sea una enfermedad que venía a tu vida o algo con lo que nacías, las personas pensaban que era porque Dios te estaba castigando. Es más, en alguna ocasión le preguntaron a Jesús hablando de un ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque el marco de referencia que les había sido entregado religiosamente, sus creencias decían que esto era así. Es más, si eras rico, si tenías dinero, si tenías prosperidad, quería decir que Dios te amaba y que Dios estaba de tu lado y que Dios te estaba apoyando. Y por el contrario, si eras pobre, quería decir que Dios te había maldecido, que tú no estabas bien con Dios. ¿Te das cuenta cómo todo este tipo de cosas determinan tu marco de referencia? Ellos sabían que eran la nación escogida de Dios. Y entonces se preguntaban, ¿y por qué estamos subyugados por el imperio romano? ¿Por qué otros imperios han venido y nos han hecho como ellos han querido? Todo esto implica el marco de referencia del primer siglo. Y así como ellos tuvieron un marco de referencia, y otra vez te vuelvo a mostrar te lo voy a estar mostrando mucho, tú tienes un marco de referencia, y aquí es donde se entrecruzan las vidas de aquellos que vivieron hace 2000 años con nosotros. Aquí se entrecruzan las cosas, porque todos tenemos un marco de referencia, y la semana pasada dijimos, ¿por qué no preguntarnos si tal vez nuestro marco de referencia es incorrecto? ¿Por qué no preguntarnos si tal vez varias de las cosas que tú interpretas están mal? Y por eso es que te quiero ofrecer esto, recuérdalo, Dios lo hizo por los judíos o por los que estaban en la época de Jesús en el primer siglo y lo ha hecho también por nosotros con nuestros marcos individuales. Dios envió a alguien a nuestro lado del marco para hacer un punto de referencia. Dios envió a Jesús para que podamos, tal vez de todas las cosas que no entendemos, todas las preguntas que nos hacemos y que tal vez nunca encuentren respuesta, recordar que en Jesús hay alguien en quien nosotros podemos tener certidumbre, tener certeza, saber que es inamovible y que podemos confiar. Y entonces todo esto para narrarte un poco de lo que escribió Juan. Recuerden, Juan fue uno de los primeros seguidores de Jesús que nosotros llamamos apóstoles, y él escribió cosas que sin duda nos tienen que interesar, porque nos van a dar lo más importante para que nosotros podamos entender que tenemos un propósito y tenemos la mirada de Dios en nosotros para que de todo ese marco con el que nosotros contamos no nos extraviemos. Y mira, dentro de esto que te voy a narrar, Jesús les había dicho a sus seguidores, a los apóstoles, a los discípulos en general, habían venido a Jerusalén o estaban más bien en camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y dentro de todo esto Jesús les dice, ¿saben qué? Vamos a ir a celebrar la Pascua, pero en algún momento yo me voy a ir. Me voy a ir y al lugar al que yo voy ustedes no van a poder venir. Y en medio de todo esto, Pedro, que generalmente es el que siempre habla, igual que algunos de nosotros, siempre hay entre nosotros alguien que sin levantar la mano, a ver, Señor,
Siempre hay alguien, por eso se dice que Pedro es sanguíneo. Te invito a que veas la serie que tiene que ver con los temperamentos. Pero mira, Pedro es así. Pedro entra y pregunta, Señor, hablándole a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Para algunos que son del estilo de personalidad de Pedro, tal vez dirían, después de esta respuesta dirían, sí Jesús, pero eso no fue lo que te pregunté. Y al mismo tiempo me das la respuesta que quiero escuchar. ¿Cómo le haces? Porque Jesús le dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Porque recuerda, están en el contexto en el que Jesús les dijo, tengo que ir a Jerusalén, allá voy a ser maltratado, allá voy a ser juzgado y mal juzgado por los sacerdotes y por el pueblo, voy a morir, y esa parte que a lo mejor ellos no escuchaban y no entendían del todo, voy a resucitar al tercer día. Por eso Pedro les dice, pero a ver, Señor, quiero ir contigo, porque además recuerden que los discípulos, los apóstoles, todos los seguidores de Jesús tenían como una cobertura, como una protección que estaba dada por las multitudes. A donde quiera que iba Jesús, había multitudes, entonces no los podían arrestar, no les podían hacer prácticamente nada. Y si les dice Jesús, sabes que me voy y a donde yo voy no puedes ir, les empieza a dar miedo, porque ¿dónde estará la protección de esas multitudes para que no nos arresten? Y por eso Pedro dice, a donde quiera que vayas yo puedo ir. Es más, daré mi vida por ti. Si es necesario pelearnos con los romanos, si es necesario pelearnos con los religiosos, como siempre lo hacemos, aquí siempre vemos que batallamos con los fariseos y con los saduceos, daré mi vida por ti, Jesús. Y este es el momento en el que Jesús es muy, muy claro, muy sincero, muy honesto y muy abierto con Pedro, porque Jesús lo sabe todo. Mira, él tiene un marco, Pedro tiene un marco de referencia que configura todas las cosas como él las interpreta, y no las puede acabar de interpretar porque no tiene el conocimiento completo. Y Jesús le responde, ¿tu vida darás por mí? Pedro, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No va a terminar el día, ni siquiera va a ser el mediodía, cuando tú ya me hayas negado en 3 ocasiones distintas. Porque aunque tú ahorita dices que me vas a seguir y vas a dar mi vida, tu vida por mí, la verdad es que todos ustedes se van a dispersar y tú en especial me vas a negar. Y entonces, tal vez, igual que tú, igual que yo, los discípulos, los seguidores de Jesús, los que estaban cerca de él, tanto en su mente como en su corazón comenzaron a albergar miedo, comenzaron a albergar inseguridad. Y todos podemos llegar a tener miedo e inseguridad. Pero entonces, cuando estas cosas suceden, entra Jesús y le dice, mira, esto es consecutivo. Jesús les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Esto es para ti, esto es para mí. Alguien que es Jesús fue enviado por Dios en el momento específico de la historia de la humanidad, y en este caso en el momento específico de tu vida, y te dice, no dejes que tu corazón se llene de angustia. Jesús se los dice a sus discípulos de esa forma, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En otras traducciones, sobre todo la que más usamos, que es la Reina Valera 1960, algunos le dicen que es la reina de las traducciones, porque la verdad es que es muy, muy fiel a los originales. Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, si ustedes creen en Dios, ustedes le creen a Dios, porque tienen un marco de referencia que contempla a Dios. Ustedes lo creen, le creen a Dios. ¿Saben qué? Así como creen en Dios, créanme a mí. Y ese también es muy importante, porque
los discípulos empiezan a ver, y como Jesús lo dijo también muy abiertamente, empiezan a ver que Jesús se equipara, tiene una igualdad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios, porque es la encarnación de Dios. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego les dice estas palabras que tal vez escuchaste mientras estabas en la escuela dominical, o tal vez ya las conocías porque las leíste en la Biblia, o tal vez es la primera vez que las escuchas. Pero mira, Él dice, en el hogar de mi Padre. Otras traducciones dicen, en la casa de mi Padre. Y lo que piensan seguramente ellos, porque recuerda, su marco de referencia incluye a la religión judía, ellos cuando escuchan la casa del Padre, ok, es la casa del Padre de Jesús, que es Dios, entonces es la casa de Dios. Lo más seguro es que hayan pensado en el templo. Es más, repito, quiero ser honesto, y a mí también me dijeron que las instalaciones de la iglesia eran la casa de Dios. Y entonces no corras en la casa de Dios. No se habla fuerte en la casa de Dios. Y algunos nos preguntábamos, ¿es la casa de Dios? ¿Esto es la casa de Dios? Ok. Ok, tiene buen gusto, aunque parece que le gusta un poco lo lúgubre y lo antiguo. No tiene muchos baños, pero tiene pocas habitaciones. La casa de Dios. Seguramente ellos pensaron también en eso, porque hay un marco de referencia que te han entregado. Y repito, pregúntate si tu marco de referencia es correcto. En el hogar de mi Padre, dice Jesús, hay lugar más que suficiente. Algunas otras traducciones dicen, muchas moradas hay. Y otros que son más específicos, hay muchas habitaciones, hay muchos cuartos. Entonces, a ver, Jesús, creo que no estamos hablando de lo mismo, han de haber dicho ellos. En la casa de Dios, o sea, en el templo, no hay habitaciones. Entonces, ¿estás hablando de otra cosa? Sí, porque en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficientes. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿No se los hubiera dicho? Les voy a ir a preparar un lugar. Y entonces ellos se dan cuenta de que no habla del templo. No está hablando del templo. Está hablando de un lugar más allá. Es transdimensional, si lo pudiéramos decir en términos modernos. Es lo que nosotros conocemos como el tercer cielo, y a ese lugar, al menos el conocimiento de ellos, no se llega a menos que mueras. Y entonces ellos dicen, a ver, Jesús, estás hablando de morir, tal vez no queremos después de todo ir. Pero Jesús continúa, cuando todo esté listo, a donde yo voy a ir a prepararles, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Si ellos no lo están interpretando bien, tal vez algunos de nosotros empezamos a tener algunas dudas respecto a esto. O sea, Jesús, ¿quieres que muramos y que estemos allá? ¿O de qué estás hablando? Entonces Jesús les quiere dar más información y les dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Yo creo que los apóstoles estaban en este momento con un montón de signos de interrogación alrededor, como tal vez algunos de los que estamos aquí traemos algunos signos de interrogación alrededor. Pero imagínense esto, por favor. Jesús les está diciendo, ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Y por eso Tomás entra, tal vez él sí levantó la mano, no como Pedro, y dice, no, Señor, no conocemos, no lo conocemos. Dijo Tomás, no tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y ellos estaban pensando, recuerda, esto nosotros tal vez ya lo hemos leído y tal vez tú ya lo conoces, tal vez lo viste en la escuela dominical, no lo sé. Pero ellos están pensando desde su marco de referencia, su momento histórico y todo lo que ellos conocen. Cuando Jesús les dice, conocen el camino, ¿sabes qué se imaginaron? Una vereda. Porque además, recuerden que el Imperio Romano se fortificó y se fortaleció gracias a la construcción de caminos. Eso nos lo enseñan en ingeniería civil. Y la ingeniería, de hecho, la ingeniería romana era buenísima porque hasta hoy tenemos caminos que pertenecieron al Imperio Romano. Así es que Tomás le dice, tú dinos cuál es la vía Apia, porque esa lleva para Roma. Por eso está el dicho de que todos los caminos
llevan a Roma, porque el imperio romano se basó en caminos. Y entonces, pues tú dinos por dónde nos vamos, cuál es el camino que vamos a tomar, y entonces vamos a conocer el camino. Y Jesús le contestó. Y a veces también batallaba con Tomás, con algunas cosas que tenía que enseñarle a Tomás. Te invito a que leas todo lo que tenga que ver con los evangelios. Jesús le contestó a Tomás, y esto tal vez tú lo escuchaste, tal vez tú te lo sabes de memoria. Es más, algunas veces el cristianismo parecería que este versículo, que debería ser esperanzador, algunos hasta parece que lo usan para generar no esperanza sino división, para decirle a la gente para restregarle a la gente que está afuera. Pero en realidad este es el versículo que más esperanza nos podría dar en esta noche. Jesús le contestó, yo soy el camino. Yo soy el camino. No se trata de la vía Apia, no se trata de algún camino que lleve a Jerusalén. ¿Y sabes qué quiere decir? Recuerda, estamos hablando de que hay un marco de referencia que todos tenemos y que ellos tenían en el primer siglo. Mira, yo soy el camino en el sentido de que no importa que estés roto, no importa tu formación académica. De hecho, los seguidores de Jesús, algunos eran pescadores, eran muy ignorantes en el sentido académico de la palabra. No importa tu infancia, no importan tus errores, no importa tu contexto religioso, si tuviste una buena o una mala experiencia, no importa si te sientes abrumado, no importa si te sientes solo, si tienes depresión o ansiedad, yo soy el camino, porque Dios envió a alguien a nuestro lado del marco. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Mira, algunos dicen, es que yo no creo, y si lo dices, quienes nos estén viendo o lo piensa quien lo esté viendo, lo respetamos ampliamente y te agradecemos que nos vean. Pero algunos podemos llegar a pensar, mira, yo no creo en nada que no se pueda ver y medir. En otras palabras, a mí háblame de ciencia, a mí háblame de hechos concretos. Y es que en realidad la ciencia se corrige a sí misma. Y por eso es que la semana pasada hablamos de un ejemplo científico de cómo los marcos de referencia deben cambiar constantemente. Y entonces, incluso esas cosas que constantemente cambian, académicamente hablando, pueden ir dando veracidad a lo que yo te estoy diciendo. Tú puedes pensar que tienes la verdad, pero en realidad todos los marcos cambian constantemente, incluyendo si tienes una mente que tenga que ver con lo científico. Y luego Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y cuando Jesús dijo que Él era la vida, no se refería nada más a la vida física. Porque cuando Él ora, más adelante, cuando es crucificado, unas horas después de todo lo que les está diciendo ahora, Él ora por los discípulos, por los cristianos en general, y Él dice, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la vida eterna? Algunos piensan en la vida eterna y dicen, es cuando estemos en el cielo, es cuando ya hayan pasado todas estas cosas, ya el mundo sea nuevo, la tierra sea nueva, los cielos sean nuevos, y en el cielo muy allá, muy lejos. Pero ¿sabes qué? La vida eterna no está tan lejos. Jesús orando dijo que la vida eterna, hablándole al Padre, le dice, hablando de la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que tú puedes tener vida eterna hoy. Algunos de los que están aquí conmigo tienen ya vida eterna desde el momento en que le abrieron el corazón a Jesús. Desde ese momento comenzaron a gozar de la vida eterna. Y termina Jesús de esta forma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esto es donde quisiera que lo viéramos de esta forma. Mira, el marco de referencia tiene un montón de configuraciones. Tiene la parte donde tú estás tal vez roto o estuviste roto, tiene tu formación académica, tiene tu niñez, tiene tus errores, tu experiencia religiosa o las situaciones que puedas estar viviendo mentalmente. Pero, ¿sabes qué?
No se trata de simplemente de decir ustedes son de allá y nosotros somos de acá. No, lo que Jesús está diciendo es que no importa cómo esté tu marco de referencia, no importa, tal vez está destrozada tu vida, tal vez estás viviendo momentos en los que no hay esperanza o parecería para ti que no hay esperanza, pero te puede decir Jesús, mira, si tú vienes a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y puedes acceder al Padre que te ama, tu Padre celestial, única y exclusivamente por medio de mí. Porque de todo lo que ves, de todo lo que te puede causar confusión y más preguntas, el punto de referencia, el punto fijo e inamovible es Jesús. Y Jesús dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es el Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y otra vez los apóstoles, los discípulos, el cristianismo en general observa cómo Jesús se iguala a Dios el Padre. Repito, ¿sabes por qué? Porque Jesús es Dios. De algunos han confundido esta parte y dicen que tanto Jesús como el Padre como el Espíritu Santo son una misma persona, y sin embargo podemos ver a través de los demás escritos de lo que conocemos como Nuevo Testamento, que esto más bien se refiere a un solo Dios, pero tres personas o tres distintivos eternos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora me voy a salir un poquito, porque quiero hablarte de algo que se llama crítica textual. La crítica textual es algo con lo que las personas que son pues eruditos en cuanto a escritos antiguos, pueden saber o considerar un escrito como fidedigno, como real, como que lo que se escribe en ese escrito antiguo dice la verdad. Y dentro de la crítica textual hay algo que se llama, puesto que son los escritos antiguos, hay muchos escritos antiguos y estos escritos fueron hechos en momentos en los que escribir era caro. Así es que para las cosas que se escribieron hace 2000 años llegan a ser muy valiosas. Y te puedo poner como ejemplo, cuando estás en una plática, sobre todo con los universitarios, los profesionistas, estás en una plática que tiene que ver con opiniones y entonces alguien saca por ahí la siguiente frase: yo leí en el artículo, y citan al autor, ¿no? La base, la fuente, en la revista, ¿no? Es científico. Y entonces, ¿sabes qué? Todos guardamos silencio. Y entonces todos respetamos esa opinión porque tiene un fundamento. Cuando alguien dice, no, yo lo leí en este artículo, comienza a tener validez. Algo similar pasa con esto, por eso es que existe la crítica textual y existe algo que se llama criterio de vergüenza. El criterio de vergüenza no es otra cosa que lo que los eruditos llaman a que cuando hay un escrito muy antiguo, si los protagonistas, él o los protagonistas de este escrito, se mencionan a sí mismos todas las veces como los héroes y los intachables y los que no rompen ni un plato, lo más seguro es que ese texto no sea tan fidedigno. Pero si él o los protagonistas se muestran a sí mismos en una situación embarazosa, siendo avergonzados o cometiendo errores, la crítica textual, a través del criterio de vergüenza, dice que eso es muy fidedigno. Porque a menos que sea verdad, nadie se avergüenza a propósito. Entonces, lo que te quiero dar a entender es, para darte un poco de confianza en lo que estamos hablando aquí, es que los apóstoles quedaron como, tal vez hasta como tontos delante de Jesús por todo esto de lo que se está hablando, de lo que estamos aquí comentando, porque los apóstoles no tenían las respuestas y estaban constantemente pues en esta conversación con Jesús acerca de nuestros marcos de referencia. Entonces, para finalizar, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Recuerda, tienen un marco de referencia.
Él está, por eso es que les digo que parece que los discípulos están quedando en vergüenza, porque cada vez que hacen una intervención, Jesús les vuelve a decir y vuelven a quedar en vergüenza porque no lo saben. Tienen un marco de referencia. Y Jesús le responde: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Qué vergüenza, la verdad, esta respuesta a la que le daría a Felipe, Jesús a Felipe. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no sabes quién sois. En otras palabras, Jesús está diciendo: tu Padre Celestial quiere que lo veas. Esa es la razón por la que me envió a mí. Esa es la razón por la que yo estoy aquí entre ustedes. Si tú me has visto, dice Jesús, has visto al Padre. Y el siguiente versículo: solo crean. Eso es lo que tal vez te quiero decir hoy a ti que nos ves por primera vez, o a ti que tal vez estás pensando en abandonar la fe, o si ya abandonaste la fe. Las palabras de Jesús son: solo crean, o créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y otra cosa importante, tal vez no lo vemos a primera vista, si solamente lees esto y lo lees de corrido no lo vas a observar, pero quiero hacer énfasis. Jesús dice: mira, si tú no crees que el Padre y yo estamos en una comunión tan mínima, tan íntima, que tú puedes verlo a mí, a Él a través de mí, al menos cree por las obras que me has visto hacer. Es decir, Jesús no los está llamando a una fe sin evidencia. Al contrario, les está diciendo: si no crees esto solamente porque te lo estoy diciendo, entonces cree por la evidencia. Porque tú has visto hacer cosas, me has visto hacer cosas que no hace cualquier persona. Tú me has visto levantar muertos, tú me has visto sanar enfermos, tú me has visto hacer que las personas cambien. No me creas, tal vez solo por creerlo. Cree en la evidencia. Si Tomás dice, si Felipe dice: muéstranos al Padre, Jesús dice: te he demostrado todo este tiempo que el Padre y yo somos uno mismo, que yo soy Dios y que eventualmente daré mi vida por ti y que eventualmente resucitaré, porque tengo el poder para hacerlo, para que quede demostrado y creas por la evidencia. Y por eso es que existen algunos interrogantes sobre el cristianismo. Existen algunas cosas que tal vez tú puedes decir en este instante: oye, entonces, ¿es verdad que Adán y Eva o que el gran pez de Jonás? Es que es muy increíble que todo esto haya sido hecho nada más en 6 o 7 días. Mira, tal vez esas preguntas están bien. Y en algún momento tal vez encuentres la respuesta o tal vez no la encuentres y no te satisfaga. Pero hay interrogantes dentro del cristianismo. Sin embargo, la evidencia mayor la cual nosotros te ofrecemos, la cual ofrece Jesús, es que Jesús en algún momento resucitó. Y de esto dan demostración o dan testimonio. No nada más dieron testimonio 12 personas, no dieron testimonio de eso 30 o 40 o 50, dieron al menos 500 personas el testimonio de que lo vieron con sus propios ojos. ¿Te acuerdas que por eso dijimos la semana pasada que nuestros ojos debían estar fijos en Jesús? Porque todo puede moverse. Todo puede cambiar, las cosas pueden fallar, las personas pueden fallar, pero si tú fijas tu mirada en Jesús, entonces hay certidumbre. Y si perdiste la fe, o si la abandonaste, o si estás pensando en dejar el cristianismo, porque eso pasa mucho, y aquí es donde tal vez les quisiera decir esto a los jóvenes, que van a entrar a la universidad, que están saliendo de la universidad, que sus experiencias de vida los empujan hacia allá. Quiero hacerte la primera pregunta. La fe que tal vez perdiste, ¿dónde estaba fijada? ¿En qué estaba puesto tu mirada que dejaste la fe? La respuesta que dijimos la vez pasada es: lo más seguro, el 99% de los casos es: no estaba puesta en Jesús.
Tal vez viste a tu líder que falló, tal vez viste a las personas que no correspondían, o tal vez pasaron otras cosas, tal vez lo fundamentaste en que todo tenía que tener sentido en un biblicismo que no correspondía todavía, y tal vez dijiste, bueno, es que la Biblia y la ciencia y todo esto, mira, no pusiste tu vista en Jesús. La fe que tal vez perdiste, ¿dónde estaba fijada? La fe que estás perdiendo o que estás pensando en dejar, ¿dónde está fijada? Si no está en Jesús, por eso es que parece que el marco de referencia no tiene que ver con lo que está sucediendo, con lo que estás viviendo, con lo que estás viendo. Y por eso Jesús dice, fija tus ojos en mí. Fija tus ojos en mí. Porque en la medida en la que nosotros tengamos fijada nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, podremos tener la certidumbre de que cualquier cosa que suceda tendrá sentido. Dios envió a su Hijo a estar con nosotros para que no nos preguntáramos cómo estamos con Él. Esta es la última cosa que te quiero decir. Si le abres la puerta de tu corazón a Jesús, si consideras tener a Jesús en tu vida y en tu marco, si tal vez en algún momento lo abandonaste, si estás pensando abandonarlo, o si tal vez es la primera vez que consideras la fe, Dios envió a su Hijo a estar con nosotros para que no nos preguntáramos cómo estamos con Él. Porque en el momento en el que tú tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, en tus decisiones, automáticamente Jesús te dice, estás conmigo y estás con el Padre. Estás seguro en mí y estás seguro en Dios. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la invitación para ti. Que toda esta evidencia pueda servir para que consideres tener a Jesús siempre en tu vida. O bien, para que reconsideres estar en la fe, estar en el movimiento de Jesús, estar en Dios, o bien para que no abandones a aquel que te ama tanto, que incluso dio su vida por ti. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te agradecemos porque sin duda tú estás más allá y puedes ver todo lo que nosotros no vemos. Nuestros marcos tal vez son tan dispuestos a lo que hemos vivido, a lo que se nos ha entregado, a lo que tal vez hemos pensado que es la verdad. Y sin embargo, cambia constantemente. Gracias porque enviaste de este lado del marco a tu Hijo Jesús. Gracias porque al fijar nuestras miradas en Él, podemos confiar, podemos tener certidumbre de que todo esté bien y que todo tenga sentido. Te pedimos, Dios, por aquellas personas que tal vez están viéndonos en este momento y que están considerando abandonar la fe. Te pedimos por las personas, Padre, que tal vez ya la abandonaron, pero que están reconsiderando. Te pedimos porque tú obres en su mente y en su corazón y Jesús sea realmente el centro de sus vidas. Te pedimos, Padre, por aquellos que tal vez nos están viendo por primera vez o están escuchando esto por primera vez y por primera vez están considerando también a Jesús. Pedimos, Dios, nada místico, nada religioso, sino el hecho de que puedan seguirte a ti, a tu Hijo Jesús. Por eso es que queremos ser la iglesia que pueda abrir sus puertas para que eso pueda suceder. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.